tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Como planteábamos en la anterior jornada en Huesca, en mi opinión hoy se cierra una herida que nace cuando acaba Javier su relación, cuando en el inicio del fin de su relación con el diario, pero al final pues las heridas son cicatrices en el alma que nos ayudan a recordar y nos invitan a aprender a ser mejores. Y realmente el libro que hoy presentamos es un proceso de crecimiento precisamente para evolucionar y ser mejores, desde el duelo inicial y la incomprensión de lo injusto hacia un camino que le lleva a ver la luz al final del todo, a crecer como persona y que eso a partir de ahí se construye, ¿no? un nuevo proyecto como el Diario de Huesca. En estos momentos los expertos en neurociencia nos hablan de la conexión intestinos-corazón-cerebro y pensarán ustedes, bueno, ¿y por qué nos cuenta ahora esto de la neurociencia? Porque realmente el libro es un libro escrito con las entrañas, un libro escrito con la rabia de lo injusto, es un libro escrito desde el corazón, donde el autor se desnuda emocionalmente y nos cuenta lo que siente en cada momento y por supuesto es un libro escrito con la cabeza y la pluma privilegiada de Javier, donde de una forma maravillosa pues va narrando, ¿no?, todas sus andanzas y todo lo que siente en ese momento. Entonces, por supuesto, es un libro que les invito a leer. Para acompañarnos en esta presentación, hoy contamos como en la primera en Huesca, contamos con Javier Franco, que no tiene sentido que lo presente aquí en Barbastro, que han hecho un ejemplar maravilloso de muy fácil lectura y bonito de leer, y por supuesto con el obispo de Barbastro, don Ángel, al que agradecemos su participación. Entonces, a continuación, tiene la palabra Javier Franco, responsable de Gráficas Editores. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Parece que la lluvia nos ha amenazado, pero al final os ha dejado llegar tranquilamente. Yo lo primero que quiero dar las gracias es a Javier, porque es un orgullo y un lujo para nosotros que Javier haya contado con nosotros para plasmar en papel uno de los momentos más difíciles. En Huesca dijo que era el más difícil. Bueno, pues el momento más difícil y más oscuro de toda su vida. Entonces, es una responsabilidad, así lo tomamos, Javier. Esperemos que podamos llegar a la mitad de las pretensiones que has depositado en nosotros y darte las gracias porque siempre has sido una persona que ha apostado por el territorio, ha defendido el territorio de Huesca y a todos los que en él vivimos y desarrollamos nuestro trabajo a capa y espada, y poniendo en nuestras manos esta obra demuestras además que no solo es de palabras, sino que es de actos, el apostar por el territorio. Bueno, pues entonces, sin mucho más, Javier, los amigos, como dije en Huesca, se disfrutan en los buenos momentos, pero se les reconoce en los malos. Y para nosotros, este es un signo de amistad que has depositado en nosotros, en nuestras manos, para hacerlo físicamente real. En forma de un libro, uno de tus momentos más oscuros. Un diario de 100 días durante los cuales Javier pasa por todos los estados por los que puede pasar la conciencia del ser humano. Javier pone en nuestras manos sentimientos, pensamientos muy personales, pero sobre todo pone luz, porque sin duda y desgraciadamente no en todos los casos el final es luminoso. Tanta luz como el título de su epílogo, Creer en el ser humano. Caminemos contracorriente, pero avanzando, Javier. Gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues Javier García Antón es un periodista de raza, un periodista de los de antes, navarro de nacimiento, pero ostense de adopción, que dibuja cuadros con la palabra y crea textos impresionantes que hemos tenido, ¿no?, la oportunidad de leer en los distintos medios en los que ha trabajado, y ahora pues en este proyecto que es el Diario de Huesca, que en 8 meses de vida se ha convertido en el diario líder de la provincia. Javier es tremendamente honesto y muy solidario, es conocida su faceta colaborativa con todo tipo de asociaciones, y en ello, ¿no?, radica pues el cariño que le tenemos muchos, y la mayoría de los que, y seguro que la mayoría de los que estáis en esta sala. En el libro, Javier va narrando, a modo de un libro de viajes, pues todo lo que va sintiendo en sus paseos alrededor de la ciudad, todo lo que va ocurriendo, y lo va relacionando con su estado de ánimo e invitando a aquellos que están en una situación similar a adoptar las fórmulas que a él le funcionaron. Para presentar el libro, como les he explicado anteriormente, pues contamos con la presencia de don Ángel, al que le cedo la palabra para que nos exponga sus argumentos sobre el libro. Gracias, Sergio. Gracias. La primera palabra es: ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Es la pregunta que yo me hago, y que en un auditorio tan selecto, como me decía alguno, aprovecha y predica. Es que yo no sé hacer otra cosa. Por si acaso, ahí os he dejado este pequeño, diríamos, resumen de lo que a lo largo de estos días, cuando me he aproximado no al escritor o a la persona o al amigo, sino al libro, pues me ha ido suscitando. Pero quizá lo que más os va a chocar es que hoy, en esta tarde, os invite a brindar por los fracasos. Y aunque os parezca paradójico, es lo que él mismo deja descrito en la página 441, que dice: es muy paradójico. La peor etapa de mi existencia hoy me parece edificante. Pues así es la vida, y es lo que a mí me gustaría también transmitiros a todos los que ya lo habéis leído, pues a ver si verdaderamente responde a lo que yo os voy a decir, pero los que no lo habéis leído, para que pudierais también bucear por ahí. En mi primer viaje como director general de los sacerdotes operarios a África, a la misión de Misikisi, en Ndola, Zambia, en la cena abrieron unas cervezas en honor del huésped, que era yo. Y Goyo, uno de los misioneros, levantó la botella y brindó por los fracasos. Mal empezamos, pensé yo. Me van a dar hasta en el carné de identidad, esgrimiendo en verdad la falta de recursos humanos y materiales que aquella misión tenía. Pero cuál no fue mi sorpresa al terminar el mes, que fue lo que de alguna manera fue mi viaje a Misikisi Misión. Entendí que aquel brindis enigmático significaba algo más, que es lo que a mí me gustaría transmitir, y que creo que en el fondo del alma de Javier es lo que os ha querido también dejar como legado. Fueron los días más sorprendentes y fascinantes que yo he vivido como sacerdote y como persona, al palpar en carne propia cómo la gratuidad y al mismo tiempo la kenosis, que es el abajamiento máximo, la pobreza máxima, se funden para poder llenar de sentido la vida de una persona. En esta tarde, Javier, me gustaría también brindar por nuestros fracasos, los tuyos y los míos, también los del auditorio, pero yo sobre todo voy a brindar por los míos, porque a veces me toca estar en una orilla o en otra.
consciente de que en esta tierra se puede perder y sin embargo ganar. Esta suele ser la gran paradoja de la vida de cualquier persona, aunque no siempre seamos tan conscientes. Y me resulta a veces más fácil decirlo que vivirlo y compartirlo con los amigos. Pero ojalá también con palabras del Papa Benedicto XVI, me gustaría también poder deciros a todos los que hoy os habéis dado cita en esta cajita mágica del Museo de Barbastro, a quienes agradecemos la hospitalidad que siempre tiene con la cultura, con el arte. Quiero ser el pastor de todos, que se hace cordero para dar la vida por sus ovejas y pregonar a todos que no es el poder ni la fuerza lo que transforma al mundo, sino el amor. Y lo vais a poder leer de labios no de un papa, de un escritor de pro. El Dios que se ha hecho cordero nos ha demostrado que al mundo lo salvan los crucificados, no los crucificadores. Tu testimonio, Javier, de fidelidad, de amor, de perdón, de generosidad, de humildad, de alegría, de entrega, que te ha tocado vivir, estoy seguro que servirá como referente para las futuras generaciones al descubrir que cuando uno sirve de corazón a sus hermanos, a su tierra, llega a ser realmente más feliz, más fecundo y más libre. Consejos vendo que para mí no tengo. Así de paradójico resulta. Soy un lector lento y por eso os confieso que en esta semana me he sentido como cuando a uno le tocaba hacer la reválida, que vosotros no sé si la recordáis, la de cuarto, la de sexto, después el preu. Era una situación porque yo soy de lectura lenta, reposada, que analiza, que subraya. Yo no puedo leer en la cama porque siempre tengo que llevar el evidenciador amarillo y en la cama se hace como difícil, que intenta paladear y que uno lea 10 por hora, ya veis, cuando yo tenía que hacer con los alumnos a veces ejercicios de lectura rápida, yo decía, ¿de qué voy si soy yo el más lento? Y soy de los que prefiero regalar el libro antes que poder dejar tu libro subrayado con tus anotaciones, con las esquinas marcadas, subrayadas. Cuando me llamó Javier para ofrecerme el honor de presentar aquí ante vosotros este libro, enseguida decliné la invitación y él es testigo, y también Javier, sugiriéndole mejores espadas y más cualificados. No me valió de nada, ni siquiera una coartada que tenía fácil, porque era ayer cuando se había de presentar y yo tenía que presidir justo a la misma hora, pues cambió de fecha. Es navarro, que es casi como ser aragonés, como lo es de adopción. El único espada que se mantenía en la lidia era Javier Franco y, bueno, os confieso que ahora me arrepentí en aquella circunstancia de haber aceptado la invitación, porque cuando vi 445 páginas a 10 por hora eran, echad el cálculo, y dije, la madre, difícil me lo ha puesto. Y comencé, no lo contéis a nadie, comencé como suelo hacer con cualquier libro que me recomiendan o que a mí me sugiere el título o algo. Comienzo leyendo el prólogo, el epílogo, la contraportada. Al autor no hacía falta porque ya lo conocía de sobra. Y después miré el índice. 107 artículos, 107 días. Y yo dije, voy a seleccionar los que el pálpito de mi corazón pueda decir que puedan ser. Os confieso que poco a poco, al final, los fui leyendo todos. No sin decir, la verdad, que tuve una gran ayuda en mi equipo de colaboradores que, sin duda, yo les dije, me tenéis que seleccionar, leed las cosas que a vosotros os llamen más la atención.
Afortunadamente, todo el trabajo en equipo ha sido de riqueza máxima. Ahora ya tengo que decir que casi se lo agradezco porque yo me he sentido muy interpelado. Y ojalá esta grieta que él ha abierto también en mi corazón la pueda abrir en el vuestro, porque sin duda esa grieta lleva un rayo de sol que ilumina el corazón de quienes se hallan sumidos en una profunda depresión como él vivió, por las razones que sean. Fijaos que yo no voy a mirar para atrás. Os voy a invitar a todos a que la lectura de estas páginas os inviten a mirar hacia adelante. ¿Qué os voy a decir yo del autor que no sepáis? He desgranado 5 rasgos navarro de cuna, esposo y padre. Cómo me emocionaba cuando menciona a Lina, a Javier, a Ana María, a su madre Angustias, a su suegro Antonio, a los amigos. Qué importante, lo decían hace un momento. A los amigos se les conoce precisamente no en los mejores momentos. Mi padre decía siempre una frase que este chico de Gea le costó tiempo entender: en la cárcel y en la cama verás quién te ama. Singular erudito, periodista de raza, pero sobre todo yo destacaría que ha superado una depresión que es sin duda, en lo que yo acierto a entender, porque no soy médico, pero sí que buceo por el corazón de muchas personas, que es sin duda una de las enfermedades más duras a las que el ser humano se puede ver sometido, porque nunca sabes cuándo viene y tampoco sabes cuándo se va. Por eso yo felicitaré y me encantaría conocer a la doctora y a la psicóloga que sin duda ha acompañado a Javier, porque realmente en unos meses que lo haya devuelto a su ser, no primigenio, como veréis ahora, sino precisamente con otra mirada más alta, más profunda y con más sentido, si cabe. Contracorriente y, como decía nuestro queridísimo editor, diario de un náufrago. Da igual el tipo de naufragio, todo naufragio lleva a la muerte, cuya recuperación era lo que estaba en juego. Y lo que estaba en juego no era sino lo que él acertó a entender gracias al equipo médico, su dignidad. Y vamos a ver que la dignidad no te la da nadie, sino que la dignidad es algo que uno recibe de Dios. Javier narra con maestría los sentimientos que él ha vivido, y quienes hayan vivido por situaciones parecidas verán que no ha mentido en un ápice, porque no hay nada tan duro como no sentirse digno, valorado, querido, respetado. El tema de fondo, él lo ha sabido desentrañar, la dignidad de toda persona que nos interpela a reflexionar y que nos conduce, y aquí está la fuerza, a la esperanza. Quien crea encontrar aquí morbo se equivoca, porque aquí lo que se apunta es a lo alto. Por eso hay 3 verbos que alguien le recomendó: caminar, escribir y rezar. Un hombre erudito como él, evidentemente reconocer que solo a veces Dios puede devolver la dignidad que muchas veces los que se sienten o se consideran amigos o cercanos te han negado, es de lo más fuerte que uno puede experimentar. ¿Qué 5 valores? Seguramente vosotros describiríais otros. Da lo mismo. Y ahí hemos coincidido con mi equipo,
que hemos después compartido, la amistad, la naturaleza, la confianza, la fe, sin acento, perdón, la filosofía de la vida, las relaciones personales. Quien conoce a Javier sabe perfectamente que si es algo es relacionalidad. Y por eso, precisamente, si algo hace la depresión, es negar lo evidente, es a la otra persona como digna de ser respetada. Han logrado revertir la orientación de la vida de Javier, Olga y María Ángeles. Chapó. Han logrado revertir la orientación de la vida de Javier, Angustias, Lina, Javier, Ana María y Antonio. Han logrado revertir la situación de la vida de Javier, todos vosotros. ¿Cómo habla de Barbastro? Aquí tengo yo varias, pero no lo vamos a citar. Gracias, Javier. Escribir un diario con una depresión como un camello es una muy buena oportunidad para descubrir que la dignidad solo la da Dios y recuperar así la integridad y, sobre todo, la unidad interior, que muchas veces es de lo que más carecemos los humanos. Porque la vida nos puede zarandear, porque la vida puede ser casi así a todos, pues dura, la mayoría de las veces injusta, y sin embargo uno solo se mantiene porque uno cree que verdaderamente uno no debe la dignidad al otro, sino a quien de verdad se la dio. Es una oportunidad, y lo ha dicho él, una oportunidad para descubrir esa dignidad. José María Pisa, qué feliz idea tuvo de recomendarle un diario terapéutico, para poder salir, porque él sabía que Javier, escribiendo, podía sacar todo. Y a veces en la vida necesitamos sacar la mugre, sacar lo que nos estorba y sentirnos como nos sentimos con las personas que queremos, desnudos, y sin embargo no sentir vergüenza y no sentir ni pudor ni miedo, porque sabes que aquella persona es de fiar. Es una oportunidad para que cada uno de nosotros, esa angustia, esa ansiedad, esa impotencia, esa tristeza, esa rabia, que sin duda ha sido la niebla densa de muchos de esos 107 días. Pero, sin embargo, los amigos lo pueden casi todo. Gracias por ser amigo de los amigos. El objetivo del autor era algo bien noble, y es, por si acá te sucediera a ti, da lo mismo la razón, da lo mismo el sinsentido. Si te sucediera cualquiera de estas cosas, hay esperanza, hay posibilidad de vida. Por eso me gustaría terminar ya. Yo soy muy malo en inglés, pero seguramente todos, yo lo voy a decir en español, pero seguramente él que lo pone en inglés, evocando ese sueño de Martin Luther King, ¿quién iba a decir que aquel aparente fracaso paradójicamente se tornara en un nuevo proyecto y en un nuevo equipo, con los 5 magníficos, que han servido como antídoto, como GPS para andar, seguir caminando, para escribir, hacer lo que mejor sabía hacer y rezar, descubrir que solo él, con mayúscula, y lo dice así, sin vergüenza alguna, lo cual le honra, porque muchas veces nos avergonzamos de sabernos criaturas, de que no podemos todo, de que muchas veces uno se siente débil, frágil, vulnerable, necesitado de poner
tu cabeza en el hombro de la persona que amas y de derramar esas lágrimas, porque paradójicamente, sabéis, la única terapia que tiene la enfermedad es que te permite a quien acompaña al enfermo es poder sacar lo mejor de ti en favor de él. Lo que más nos cuesta en esta vida es dejarnos abrazar. Lo que más nos cuesta en esta vida es dejarnos querer, porque muchas veces nos sentimos sobrados y autosuficientes. Bendito, bendito traspiés por el que todos pasamos. Servidor sería el que tendría que callar, porque tantas veces ha experimentado lo duro que es morder el polvo. Este libro de Contracorriente ha sido, permitidme su tabor, mi tabor, porque releyéndolo me he sentido, en verdad, me he sentido frágil, limitado, vulnerable, desnudo, pero al mismo tiempo he experimentado que esa grieta de luz por la que de verdad se iluminaba mi corazón devolvía el sentido, la paz y la libertad a mi vida. Gracias, Javier, por tu resiliencia, porque verdaderamente es el perdón cuando tenga que suceder, porque es precisamente, como diría Pedro, aquellos judíos que acababan de matar al Señor, vosotros, ignorantes, habéis cometido algo que nadie hubiera podido imaginar. Pero Pedro les alude a la ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros, que nos creemos tan fuertes, en el fondo somos ignorantes? Porque no sabemos dónde está la verdad, dónde está el bien, dónde está la trascendencia. Cuando somos conscientes de ello, uno se sabe el amado, el predilecto, el único. Nosotros, en términos coloquiales con los jóvenes, decíamos entonces el enchufado. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos precisamente superar la tentación del autorrechazo? Porque en el fondo, esta es la gran verdad, la autoestima que todos mendigamos. No necesitamos más que abrir el corazón y descubrirnos realmente dignos. O pensar que las cosas de la gente nos va a solucionar. Este viaje, este noviazgo, o esta casa, o este coche, nos va a solucionar ningún problema. En el fondo de tu corazón tienes la respuesta. Y la pronta recuperación de Javier ha sido, además de los grandes medios que él ha puesto, entre los que os cuento, la de los médicos, ha sido precisamente el haber descubierto esta gran verdad. Conciencia tranquila y sana es el tesoro que quiero, nada pido y nada espero para el día de mañana. Y así, si me da ese día algo, aunque poco quizás, siempre me parecerá más de lo que yo le pedía. Ni voy de la gloria en pos, ni torpe ambición me afana. Al nacer cada mañana tan solo le pido a Dios casa limpia en que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Gracias, Javier. Muchas gracias, don Ángel. La verdad que ha hecho una excelente síntesis de lo que supone el libro. En mi opinión, en el libro hay tres conceptos clave. Uno, tal como planteaba, es el fracaso, y que son los fracasos sino pasos hacia el éxito. Decía Borges que el éxito y el fracaso solo son dos impostores
que todo es una cuestión de perspectiva. Luego hablaba también del amor. Y podemos vivir desde el amor o desde el miedo, y el amor realmente es la energía más poderosa que existe. Santa Teresa decía, ama y haz lo que quieras, y eso es realmente lo que hace Javier en este libro, amar y actuar en consecuencia. Y por último, a mí me gustaría hablar también en el libro de esperanza, de la esperanza, tal como comentaba el obispo, de la esperanza de que el futuro llega, que al final hay luz al final del túnel, que la vida es como un piano, que hay teclas blancas y teclas negras, las teclas blancas los buenos momentos, las teclas negras los malos momentos, pero todas son esenciales para tocar la más bella de las melodías y que al final se trata de ser resilientes y tirar hacia adelante como lo ha hecho Javier. Y ahora, por supuesto, pues tiene la palabra Javier García Antón, el protagonista de este acto. Buenos días, muchísimas gracias Sergio, muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Javier. Evidentemente el protagonista es la estrella del rock, o sea, eso no hay ninguna duda y yo no la tenía. Digo, primero, si le pido a Ángel que me presente, va a venir gente, que es una cuestión fundamental. Segundo, en esos 107 días y los meses anteriores, desde que le conocí y desde que fui incluido en su WhatsApp, con esos avatares que son los más cachondos que hay en la historia de WhatsApp, le encontré siempre, pero sin necesitarlo. Esos son los verdaderos amigos, los verdaderos pastores, ¿no? Estos que necesitas, o sea, que los encuentras cuando los necesitas y sin llamarles. Lo he encontrado siempre a través de sus palabras, a través de su prédica y también a través de su carácter contracorrientista, que es una palabra que me he inventado yo estos días porque me viene muy bien como titular y porque me parece que se adecúa muy bien a muchas de las personas que ahora mismo están presentes en esta sala. Por ejemplo, Javier Franco, Miguel Lecho, Aida, Merche, Jorge Mazón, que está haciendo ahí fotografías a pesar de que está pensando en la Sociedad Deportiva Huesca, y todo el equipo de Gráficas Editores, que es grandísimo, Yo me gustaría, si él me lo permite, establecer ahora mismo un simbolismo, porque yo creo que las personas que hemos sido zaheridas por el sistema tenemos que pasar de la última fila a la primera. Y a mí me gustaría que mi amigo Pepe Sánchez pasara a la primera fila, si él lo consiente. Pepe, ¿puedes pasar a la primera fila? Pepe, por favor. ¿Por qué? Porque necesito inspiración en personas que viven lo que he vivido yo, que está viviendo lo que he vivido yo. Y también creo que es necesario que todos lo visualicen. ¿Qué es verte sometido a una contracorriente, a una corriente contraria, sin haberlo buscado? Por capricho, por arbitrariedad. Es verdad que no hay morbo, pero un poquito sí, ¿eh? Un poquito. Ustedes pueden identificar ahí algunos personajes que no están puestos con sus nombres y apellidos, porque creo que este libro que he descubierto a través de las palabras de Ángel, ¿he podido escribir eso yo, de verdad, Ángel? No me lo acabo de creer, ¿eh? Pero todas estas vicisitudes que yo pasé en 107 días, pero que venían de atrás y que se han proyectado hacia adelante. Hay una parte que no se explica, porque esto fue un diario, el diario de un naufragio laboral, es verdad, pero es el diario de un naufragio humano. Es poner en primera línea las contraindicaciones del sistema, las contraindicaciones de las personas que van buscando hacer el mal y cómo, por el contrario, tenemos que ser capaces de devolverles una sonrisa. Y una sonrisa que no esté plagada de rencor, porque no lo está. Esto no es un ajuste de cuentas. Si hubiera sido un nuevo ajuste de cuentas, hubiera puesto nombres y apellidos. Y los personajes negativos no tienen nombres y apellidos. Van a comprobar ustedes que se asocian a diversos personajes, incluso históricos.
Contracorriente es un libro, es un título que procede de mi madre. Mi madre me decía que yo soy contracorriente, de pequeño, desde pequeño. Yo se ve que toda la familia estaba pensando una cosa y yo iba al contrario. Bueno, no, al contrario, siempre al contrario. Y dice, es que hijo, tú eres contracorriente. Y no es lo mismo ser contracorriente que ir contracorriente. Ser contracorriente es una actitud ante la vida. Es estar dispuesto a congraciarte con tu paz interna día tras día. A sostener esa gran virtud de las personas que es la coherencia. Sin coherencia no somos nada. A aceptar, asumir y promover la dignidad del prójimo. Del prójimo, sí, tenemos que saber utilizar las palabras que nos gusten, porque no hay antiguallas en el lenguaje. El lenguaje, afortunadamente nuestro lenguaje español, que es tan azotado permanentemente, pues tiene palabras absolutamente para todo, y eso es una verdadera bendición que tenemos en este país. Ser contracorriente es no aceptar imposiciones que procedan del capricho y de la arbitrariedad, y sobre todo cuando se produce un efecto perverso en la sociedad, como es mentir conscientemente. En los medios de comunicación, si tuviéramos que trasladar un término jurídico durísimo, se prevarica constantemente. Prevaricar. Hacer algo malo, mentir, falsear, conscientes de que estamos mintiendo, falseando, que no tiene nada que ver con equivocarse. Yo me equivoco todos los días muchísimas veces, ¿no? Entonces, la actitud que tenemos ante la vida, que podemos adoptar ante la vida, es la de ir siempre a favor de corriente o la de estar dispuestos a enfrentar las corrientes que nos vienen, sabiendo, como sucede con el pez koi en el río Amarillo, que arriba hay una promesa de salvación. En el caso oriental se convierte en dragón y es símbolo de fuerza, de poder y de justicia, que es fundamental. Por eso hay que ser capaces de ser contracorriente y también de ir contracorriente. Esta mañana en una radio, por cierto, me han hecho 4 entrevistas en Barbastro, en Huesca no me hicieron ninguno. Ya sabía yo que hacía bien en venir a Barbastro. ¿Ves, Javier, cómo teníamos que haber hecho la primera en Barbastro? No, vamos, él estaba encantado. Entonces, hoy ponía yo la comparativa de las merluzas. Las merluzas, ¿cuáles son buenas? Las del Cantábrico. ¿Por qué? Porque están soportando unas corrientes tremendas y entonces la carne se hace fuerte, se hace dura, se vuelven musculosos. ¿Qué es lo que ocurre con esas merluzas que ustedes pueden comprar en el más famoso de los supermercados de este país? Que vienen de Namibia, donde las merluzas están bluff. Ya no son ni merluzas, son unos peluches de merluza, ¿no? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Preferimos ir a favor de corriente? Yo estuve 35 años, 9 meses y 14 días prácticamente nadando a favor de corriente. Sí, me fue muy bien. Yo llegué en el año 1985, el 2 de diciembre, a Huesca, y cuando digo Huesca digo a la provincia de Huesca, y desde todo esto me fue muy bien. En 1977 yo era jefe de sección, en el 79 era redactor jefe, fui el redactor jefe seguramente más longevo de la historia de la humanidad. Luego fui subdirector, luego fui director adjunto, fui director, recibí muchísimas promesas. Cuando llegaron los últimos propietarios del medio, yo era el ungido. Entonces, bueno, hasta que esto cambia. Y cambia por circunstancias que mi psicóloga y mi médico me dicen que tengo que afrontar a través de los pasos del duelo. Es muy importante el duelo. El duelo es muy importante para salir de esto, porque yo, cuando empecé el 31 de julio de 2021 todo este proceso, todo este camino, yo veía el sol turbio. Es cierto, ahora mismo estoy viendo aquel sol de mi primer paseo y era turbio, el sol era turbio, yo lo veo. Y he llegado a un momento en el que el sol sale. Pero en esos 107 días sucede de todo.
días en los que yo le decía a la médico, ¿está haciendo efecto estas pastillas de la depresión? No te ha dado tiempo. No te hagas ilusiones, no te ha dado tiempo. Oye, que no he tenido que utilizar las pastillas para la ansiedad más que 2 veces. Y seguramente habrás tenido motivos para más, pero tú eres muy testarudo, es verdad. Es un récord esto de 107 días, pero es que yo fui diabético hace 11 años y lo superé en 5 meses, porque yo soy de Barbastro, nací donde quise, pero soy de Barbastro, ¿no? Y tú eres de Barbastro también, Ángel. Entonces, la voluntad es muy importante, pero no es suficiente. La disciplina es fundamental, el apoyarte. Yo cometí uno de los grandes errores. A mí me pusieron la espada de Damocles aquí, sabiendo que jamás iba a esquivarla, y la estuve soportando 5 meses hasta que me hundí. Y cometí probablemente el mayor error de mi vida. A mí me recuerda mucho esto al magnate Jack Ma, cuando dice que cuando te rindes estás asumiendo la mayor derrota de tu vida, que fue no comunicarlo. Si esto era a primeros de marzo, mi mujer y mis hijos lo supieron el 23 de abril, mis amigos en junio. Lo sobrellevé, fui un desastre. Iba todos los días a trabajar, todos los días con una losa, todos los días poniendo una sonrisa. Cuando por dentro iba lo que iba, que era una fatalidad. Y siguiendo las recomendaciones médicas y también las de los amigos, fui poco a poco mejorando. Noté que cualquier palabra de un amigo era terciopelo, era seda, me reconfortaba. Pero también tenía mis momentos fatales. Y también me preguntaba, entonces te adquieres la conciencia de algo que no nos damos cuenta. Nosotros consumimos un tipo de información que nos dice que cada mes, que el paro sube un 1%, que baja un 2,5%, que no sé qué, que hay tantas contrataciones. Y desde que estamos con el Diario de Huesca, yo me empeño en titular cada mes. El 53% de los parados tienen más de 45 años. Ustedes son insultantemente jóvenes, pero ¿saben lo que significa eso? No ya con 45, pero con 59 y 10 meses como tenía yo. ¿Saben lo que significa que te pongan en un precipicio y te empujen? Y que probablemente no haya agua y no puedas nadar contra corriente. Es una situación terrorífica, una situación en la que primero te cuesta, hablando de las fases del duelo, aceptar lo que te han hecho. ¿Cómo? 35 años, 9 meses. Y yo recuerdo a Antonio Angulo, que es cierto que fue el último manuscrito que leyó, este libro lo leyó él, y decía, y claro, Antonio estaba indignado, no entendía nada, dice, 35 años y 9 meses, ¿por qué somos capaces de crear organizaciones tan crueles con el ser humano? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Pero tampoco tiene sentido odiar en reacción, porque entonces te estás perdiendo toda la oportunidad de construir algo. Y a mí llegó un momento crítico que aparece en el libro, que es cuando, además me pillaron, llevaba 1 año sin ir a la playa y justo el día que voy a la playa me despiden. Y digo, también es mala leche, déjame un poco. Y me llama ese día mi compañera Miriam y mi compañero Diego, que los habían despedido. ¿Qué te creías? ¿Que ibas a ser tú el primero que ibas a salir? Ellos no sabían que también me despedían a mí, ¿no? Y entonces me di cuenta, porque hubo un aluvión en las redes sociales maravilloso, me di cuenta de que yo tenía que devolver a esta tierra, que tenía que devolver a Barbastro, que tenía que devolver a Huesca, que tenía que devolver a Sariñena, a todos, a toda la gente que me estaba apoyando, maravillosa. Normalmente no del establishment, también hay que decirlo, porque esos no se atreven, pero allá yo no voy a ponerme a juzgar a nadie, ¿no? Pero recibimos una ola extraordinaria. Y entonces dije, yo me tengo que recuperar para devolver a esta tierra lo que esta tierra me ha dado.
me tengo que recuperar, tengo que hacerlo. Y ahí encontré a Sergio, que ya estaba él muñendo cosas que él conocía porque es casi como mi hermano pequeño, al cual no le he podido enseñar nada de fútbol porque es del Barça y no tiene ni idea tampoco. Es que el otro día me soltó en la peladilla en San Pedro el Viejo, se la suelto yo ahora porque ya no tiene la palabra. Entonces, empezamos a preparar algo. Pero con vocación de servicio, a mí me ofrecieron en un momento determinado una prejubilación. Mi contestación fue que me ibais a retirar los que estáis aquí o me iba a retirar mi falta de facultades. Pero ninguna presión ni ningún grupo que pretenda tener una influencia suprema sobre un territorio me iba a apartar a mí de la circulación. No, porque no quiero, pero no es por egoísmo, que para mí hubiera sido más cómodo. De hecho, mi mujer me dijo, no se lo conté ya después cuando habíamos montado lo nuevo. Y dice, ¿tú eres idiota? Y yo, sí, pero un idiota que quiere a esta tierra. Entonces, para mí, este proceso, por eso al final, aparte de hacer una serie de recomendaciones, explicó que para mí ha aparecido el sol. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que durará esta aventura, si durará, ya estamos cerca del año, Sergio, no está mal, pero si durará 5 años, si durará 7, no tanto porque yo ya me habré jubilado, pero lo que sé es que he vivido los 10 meses más hermosos profesionalmente de mi vida, en los que me he sentido con mayor libertad, desde luego, que los últimos 7 años. Y estoy seguro que entre todos ustedes hay muchos contracorrientistas que no pueden disfrutar de este privilegio, pero no pierdan la esperanza. Más pronto que tarde trabajarán en libertad y se sentirán realizados. Y eso, igual que el cuento portugués que habla de los constructores y de los jardineros y dice que los constructores hacen unos edificios magníficos, pero en el momento en el que han acabado todas las paredes y todo está ok, pierde el sentido de su vida. Mientras que los jardineros tienen la esencia en el crecimiento de cada planta y sufren las tempestades, como la que hemos tenido, que alguien me la ha preparado para ver si esto no estaba lleno, y sufren las sequías, pero ven que cada día está creciendo la planta. Y los jardineros se reconocen entre sí porque saben que en esos rostros, en esas sonrisas, en esas miradas de esperanza, se aloja el crecimiento y el futuro de la tierra. Y también algo muy importante, como es la espiritualidad, la trascendentalidad. Sin intentar transformar, esto no merece la pena. Esta vida sin intentar transformar, sin intentar ayudar, esto no merece la pena. Esto tiene que ser algo más serio. Por eso a mí lo que me gustaría, yo he querido que Pepe viniera aquí porque él está sometido a almas gemelas. Y él podrá escribir su libro naturalmente. Porque creo que tenemos que estar muy atentos a las miradas de las personas, porque todos necesitamos ayuda. Y si sabemos cómo es mi caso, que la ayuda la he recibido a través de muchísima gente, ustedes tienen que saber entender a las personas que sufren y darles un abrazo. No hace falta muchas veces las palabras, simplemente darles un abrazo, darles 2 besos, darles ánimo. Tengan preparada siempre un catálogo de palabras amables, de esas que tienen un tacto de terciopelo, porque al final es que nos necesitamos. Y al final todos sabremos que si hemos sido capaces de nadar contracorriente o de ser contracorriente, estaremos contribuyendo a la comunidad y al ser humano que nos rodea. Y este es mi objetivo. A mí lo que me ha gustado ha sido compartirlo, y lo que me está gustando de estas primeras semanas tras el estreno es que hay personas que lo están leyendo y que se han sentido identificadas en un episodio o en otro. Por cierto,
va en 107 capítulos. No hace falta leerlo todo de sofocón. Yo creo que no merece la pena. Hay que reflexionarlo, hay que sacar faltas. Yo les doy mi teléfono a quien no lo tenga y ustedes me lo comunican. Y si no, vayan a Gráficas Editores por no haber estado atentos en la corrección. Entonces, que les estoy infinitamente agradecidos, de verdad, que les mando un abrazo porque Barbastro, y en algún momento lo reflejo, ha sido una parte fundamental para que yo pudiera resistir el golpe del desánimo y las agresiones, porque las agresiones las sigo sufriendo, pero ahora respondo con una sonrisa, con mucha alegría. Y además se acaba el momento en el que me dan el alta, pero que sepan que a los 6 meses quienes me desahuciaron a mi hijo por ser mi hijo. Y ese fue el día de mi liberación total. Y como digo, no tengo rencor. Cuando me preguntan, dice, pero tú... Digo, no. Yo amo esa casa en la que estuve en 35 años, 9 meses y 14 días. Y entiendo lo que es esto del mercado. Ahora es de otros. Pues bueno, y ahora de otros, ahora de la Diputación. Y ahora... Cada cual que siga su camino. Yo voy por mi senda. Y a esta senda les invito a todos ustedes a que me acompañen y van a comprobar que pueden identificar muchísimos sentimientos, sensaciones, emociones, muchísimas adversidades. Si les ayudo a que superen alguna de sus adversidades y a que se reconduzcan hacia la esperanza, esto habrá merecido la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, como han visto, Contracorriente es un grito de resiliencia, porque lo único que no puedes hacer cuando estás caminando por el infierno es quedarte parado, porque te quemarás. Por lo tanto, se trata constantemente de seguir adelante y cada uno continuar por su camino. Ahora, si les parece, podemos entrar en un pequeño debate, tanto en la mesa como si alguien tiene una pregunta de ustedes hacia Javier o hacia cualquiera de los presentes. Entonces, a mí me gustaría iniciarle preguntándole a don Ángel qué... Ay. Perdón. ¿Qué elementos clave destacaría usted del libro que pueda ayudar a gente que está en la misma situación, aunque ya los ha esbozado en su intervención? Bueno, en la persona y las personas que sirven de mediadores. Yo siempre creo en la persona, pero sobre todo, al final, cuando va uno creciendo en edad, se va dando cuenta de que más años o menos años, lo importante son las personas que Dios te ha puesto en la vida para ayudarte como GPS, para poder orientar, conducir y dar sentido a la vida. Por eso me parece que está muy bien descrito, pues tu madre, tu esposa, tus hijos, tu suegro, tus amigos, las personas que están a tu lado y que muchas veces, ahora lo ha dicho Javier, basta solo estar, a veces solo abrazar, a veces solo callar, pero saber que no estás solo y sobre todo saberte comprendido, porque muchas veces uno llega a creer que todo esto, que es una turbulencia interior, es porque uno no ha sabido o ser, o estar, o hacer, o aparecer. Hay un librito que a mí me ha ayudado muchísimo en la vida de Henry Nouwen,
en donde él precisamente habla de esto. Es decir, el gran cáncer de nuestra sociedad es, y él habla de dos, la compulsión, es yo necesito que algo o alguien me solucione el vacío. Nadie ni nada te lo va a solucionar si no eres capaz, como él ha hecho, de ir en ese peregrinaje al centro de su corazón. Es en el corazón donde están las cosas. Pero preguntad a la gente, ¿quién eres? Y te dice, yo soy médico. No le pregunto qué hace. Yo le pregunto quién es. Bueno, el que tiene esa casa. No le pregunto qué tiene. Casi siempre respondemos a lo que hacemos y no a lo que somos. Me parece que en este libro se apunta al ser. Muchas gracias. Y como planteaba Carl Gustav Jung, quien mira hacia afuera sueña, pero realmente, que en la línea de lo que comentaba don Ángel, quien mira hacia adentro despierta. Y al final, pues el libro también es un despertar. A Javier, Javier, tú que tienes experiencia en lo que es la edición de libros, ¿qué diferencia este libro de otros? Cada autor, un libro es una parte de él. En eso todos los libros son iguales. Este tal vez... A ver que hay autores aquí vuestros. Sí, varios. Pero bueno, como he dicho, cada autor, el libro sale de dentro de él, y en este libro es igual. Sale de dentro de Javier. Lo que lo diferencia es que es un momento muy duro de una persona, que lo escribe en primera persona, que sabes que ha pasado por ese trance y que al final, afortunadamente, tiene mucha luz. Entonces, para mí es la diferencia que hemos encontrado con otros libros. Ese grito de resiliencia y sobre todo de esperanza. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario. Ángel. En la educación. Y a mí me parece algo profundamente grave. Estamos buscando lo excéntrico y olvidándonos de lo fundamental, de lo concéntrico, de los valores. Entonces, es algo brutal. Segundo, ¿por qué Aragón es tan centralista? Porque hay un cabezón ahí en medio donde viven personas maravillosas, pero viven unas oligarquías también que han pretendido subyugar la voluntad popular. Y probablemente, lo voy a decir ya como estamos fuera de todo, quizás lo de Canal Roya, no entro si estoy a favor ni en contra, ni si están a favor. Probablemente Canal Roya sea la primera vez en la historia que yo conozco de Aragón donde las oligarquías han perdido. Lo cual quiere decir que gracias a la irrupción de las redes sociales y de otra forma de informar, quizás haya alguna esperanza. No, yo creo que me hubiera costado mucho más. A mí el hecho de tener un foco, cuando a mí me sucede todo esto, que no lo entiendes, por eso hablaba de las 5 fases del duelo, no lo entiendes. ¿Qué me está pasando? Pero si yo era un dios con minúsculas, pero si las sucesivas propiedades que ha habido me ponían siempre como ejemplo, la nueva propiedad
decía en congresos nacionales e internacionales que yo era el sentido que hubieran invertido en Huesca. ¿Cómo me sucede esto? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, leyendo libros se explica todo eso porque hay muchos recuerdos, también hay muchas lecturas. Yo ahí vuelco mis lecturas y trato de abstraerlas para, en mi modestia, intentar sacar para mí unas lecciones que puedan servir para los demás. Hay muchísimo de mis lecturas, por eso yo creo que si hubiera que definir un género, esto es en realidad un ensayo que se fundamenta en una vivencia. Pero hay algo fundamental, por eso hablaba del hito del 14 de septiembre de 2021, cuando despiden a 4 compañeros a los que quiero con locura. Ahí me doy cuenta de que tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo por ellos, por otros posibles como ellos, y por una tierra que no puede acabar perdiendo miserablemente los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está sucediendo? No nos engañemos, lo que está sucediendo, los convencionales, y por eso están apareciendo otros, ¿no? Y por eso nosotros, cuando nacemos, decidimos hacerlo desde un punto de vista muy viejuno. O sea, nosotros solo vamos a publicar y nos da igual quién esté en el poder, vamos a publicar. Todo lo que nos enteremos vamos a criticar. Lo que haya que criticar, aplaudir lo que haya que aplaudir, pero sobre todo sacar muchos rostros, muchas caras humanos. En mi anterior periódico, cuando llegó el mejor diseñador seguramente del mundo, que lo hizo, bueno, el que realizó el diseño del cruzado, el último diseño, Javier Herrea, amigo, un verdadero fenómeno y además una buena persona, se sorprendió por algo, y es que no había visto nunca un periódico en el que salieran tantas caras. Yo quiero mirar a la gente de esta provincia a la cara y quiero sacar lo mejor de ellos. Y a veces tenemos que sacar pues lo no tan bueno. Pero quiero libertad, quiero mantener mis criterios, los valores del buen periodismo y sobre todo los de nuestra vocación de servir a la sociedad. Nosotros no tenemos ningún sentido, ni la radio, ni los periódicos, ni los digitales. No tenemos ningún sentido si no es con un servicio a la sociedad, el servicio a las personas. No tiene ningún sentido. Y sin embargo, en el sentido de servicio a las personas está la preservación de la libertad, de la democracia, de los derechos y de los deberes. Que no olvidemos que la cultura judeocristiana está en la base fundamental de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, mi razón fundamental para esto es porque es algo más rápido, por el foco. Te voy a poner una... Yo le iba premiando a mi médico, porque yo en este proceso me empiezan a pedir, ya sabéis que yo presento y la palabra no existe en mi diccionario y espero que siga sin existir. A veces me lo reprochan, ¿eh? Hombre, alguna vez puedes decir no. Yo no sí, solo sí es sí, solo sí es sí. No hay el no, para mí no, siempre que pueda ayudar, pero si en Aragón somos cuatro pelagatos y si encima nos ponemos a cotizar y a tarifar por todo, pues estamos buenos si no nos ayudamos. Entonces, yo el foco lo tenía en el servicio de las personas. Entonces, recuerdo que me pedían presentaciones y me llega una llamada de un amigo que lleva 19 años en Canarias, una consultoría, Fernando Garasa, una de las consultorías turísticas más importantes de España, y me dice: Javier, voy a montar en Benidorm, esto parece un chiste de Alfredo Landa, voy a montar en Benidorm un congreso nacional de turismo y periodismo y quiero que lo dirijas tú. Y le digo: Fernando, estás un poco despistado, ¿sabes cómo estoy yo ahora? Pero hombre, para el 3 de diciembre estarás bien. Y digo: hombre, el 3 de diciembre San Francisco Javier, que siempre es cosa nueva, buena, patrón de Navarra y además mi santo, porque yo me llamo Francisco Javier. Y entonces le empiezo a premiar a mi doctora. Y me dice: tú no estás para eso. Pero tenía ese foco. Para mí eso fue un bálsamo, fue la mejor medicina. Es decir, tengo algo, cuando te has sentido, no iba a decir en la mierda, pero no lo puedo decir, que estoy en el Museo Diocesano. Cuando te has sentido absolutamente hundido, ninguneado,
minusvalorada, pero minusvalorada incluso por mí mismo, mi integridad. Es que me llaman a un Congreso Nacional de Turismo y Periodismo. Estos no saben lo que se hacen. Claro, ellos no están sometidos a las influencias de las oligarquías de Aragón, con lo cual esto no se enteran, afortunadamente. Y de hecho este año voy a dirigir otra vez el tercer Congreso Nacional de Turismo en Benidorm. Además, ir a Benidorm, vas, hablas, te pagan y tomas el sol. Esto es como en Barbastro, pero en el Vero. Pues esto es lo mismo. A mí el tener el foco me ayudó a avanzar. Y no le mentí nunca a la médico porque no había manera, y a la psicóloga, no había manera de engañarles. Estuve unas semanas todavía y yo decía, esto fue el 17 de noviembre y digo, o sea, si no voy a llegar al Congreso, y claro, si no esto, el litigio que estaba, que esto no lo he dicho porque me parece que es una cuestión circunstancial, el litigio como estaba, si me ven allá, pues me pelan, como le pasará a Pepito por haberse puesto ahora en la primera fila. Pero si me pelan. Entonces, el foco es muy fundamental. Ver la salida, el final del túnel, dices, ay, pero sí hay luz. Y eso me ayudó mucho. Y luego ya cuando salí del túnel y vi que había luz, dije, pues como se acaba, mientras hay vida y resistencia. Más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí al fondo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Quién eres que no te veo? Víctor. Ah, Víctor. Otro contracorrientista, coño. Bueno, de hecho sí, por decir que hablo contigo de vez en cuando me marcan, pero siempre me marcan del mismo lado, pero me da igual, o sea, no. Pero yo, claro, mi relación con los medios de comunicación, por lo menos los escritos, son desde pequeño, ¿no? Y me llama la atención y últimamente de vez en cuando tienes ese vicio de mirarte los periódicos, los diarios y tú hablabas de las oligarquías, pero realmente si tú te miras, pongamos un ejemplo, ¿no? El diario del Alto Aragón del domingo, ves que esas oligarquías realmente... Ya lo que has provocado. No, es por poner un ejemplo claro, ¿no? Esas oligarquías actualmente viven del dinero público, porque la mayor parte de las páginas de los periódicos, por lo menos de Aragón, ¿vale?, están pagadas por instituciones públicas, ¿no? Hay muy poquita publicidad privada. Es escandalosamente llamativo, ¿no? Yo quisiera que, bueno, esto es una pequeña reflexión, lo que yo quisiera es preguntarte cómo ves tú el futuro de los medios de comunicación, no de los diarios, sino he puesto el ejemplo de los diarios, pero si te vas a la radio solo podemos ver esos congresos de despoblación que valen 12, 13, 14.000 euros, ¿no?, que se lo quitan a los de las poblaciones despobladas para dárselo al de Madrid o al de Zaragoza. Es que me llama muchísima atención. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de esos medios de comunicación actuales en todos los ámbitos, no solo diarios? Bueno, mira, ¿Cómo lo ves con esta experiencia que tú has tenido de profesional, ¿no? Porque es una cosa que a mí me preocupa porque realmente tú has hablado de las oligarquías, pero realmente es que el poder político también está allí colaborando para que eso siga así, esa oligarquía pueda seguir teniendo beneficios. Sí, bueno, es que la última compra de un 10% está claro, eso ha ido a la buchaca de quien ha ido, ¿no? Entonces, bueno, esto se lo tendrías que preguntar a Blanca y a Pilar a ver si ellos van a hacer algo para acabar con esto, que yo espero y deseo que sí. Porque esto puede suceder como en el año 2000, cuando Aznar tuvo una mayoría absoluta y no concedió ninguna entrevista al grupo que representa a Pepe. No concedió ninguna entrevista y en la noche electoral Rodrigo Rato y Álvarez Cascos, que se habían enfadado muchísimo con él, tampoco son dos personas ejemplares ahora mismo, visto lo visto, pero bueno, se habían enfadado mucho con él porque no concedía entrevistas, les pilló José María Aznar, esto lo sabrá Ángel Pintado, y les dijo, ¿veis por qué no concedí ninguna entrevista? Porque quería demostrar que se puede llegar a gobernar sin pasar por lo que él llamó por el impuesto revolucionario.
Entonces, yo creo que es francamente buena la irrupción. Antes ponía el ejemplo de Canal Roya. Canal Roya ha sido una barbaridad de sociedad civil. Por primera vez una sociedad civil. Que yo no estoy a favor ni en contra de la unión de estaciones de Canal Roya, si como dicen los científicos es un espacio único, claro que estoy en contra, yo eso no. Pero yo no estoy en contra de la unión de estaciones. Pero sí me ha gustado el hecho de que se haya levantado toda la sociedad y al final las oligarquías, por miedo, hayan acabado cediendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad tiene que tomar la iniciativa y tiene que tomarlo. Y ahora mismo, no nos engañemos, los hábitos de consumo han cambiado. No hay un joven que lea un periódico, está clarísimo. Y todos los periódicos se sostienen porque las instituciones están dándoles la limosna. La limosna tampoco le dan porque tiene unas estructuras tan pesadas que al final tiene que ser eso, 2 páginas de la Diputación, 4 páginas de la DGA, tal. Y bueno, en el caso de otras cadenas, pues no digamos, ¿no? Y por eso nosotros el pasado viernes publicamos una noticia porque creemos que la gente tiene que saber que la Diputación Provincial de Huesca se gasta 179.000 euracos, que se lo ponemos los contribuyentes en la mano, para comprar voluntades en los medios de comunicación. Y de hecho ha habido informaciones que ha publicado solo el Diario de Huesca, habiendo convocado ruedas de prensa y yendo 6 medios, y solo lo ha publicado el Diario de Huesca. 746.000, he dicho 180, no, 700, los 182.000 será de alguna otra sociedad que también suelta, porque luego están las tuhuescas y esas cosas, ¿no? que gastan la mitad del presupuesto en medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay un movimiento? Nosotros estamos, lo ha dicho Sergio, estamos en 330.000 usuarios únicos. Nosotros estamos en 120.000 más que el siguiente medio en este momento. O sea, nosotros tenemos el doble que ya lo siento, Pepe, que las 6 emisoras de esto. Y no hace falta hablar de nosotros. A la cadena COPE Alto Aragón le dan mucho menos que Cadena Ser Oriental cuando tiene casi 3 veces Entonces, estamos hablando de capricho y de arbitrariedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser unos consumidores responsables y punto. Ser consumidores responsables y consumir. Los jóvenes ya lo hacen, ¿eh? Los jóvenes, yo a veces a algún amigo de la radio dice, es que los periódicos están hundidos. Y yo, ¿pero tú qué te crees? ¿Que mis hijos te escuchan a ti o qué? Tampoco lo escuchan. Los jóvenes están adoptando un modelo de consumo de información distinta, para lo bueno y para lo malo, pero también para lo bueno, ¿eh? Ya vale de estigmatizar a los jóvenes, ¿no te parece? No se puede estigmatizar a los jóvenes ni a los mayores. A los de media edad a mí ya me parece bien, pero a los jóvenes y a los mayores que nos respeten. Entonces, yo aquí quiero lanzar una mirada humanista y de esperanza. Y veo signos que me gustan, porque ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Quién pensaba que iba a pasar lo que ha pasado este domingo en esta provincia? Que levanten la mano, pero que sepan que van a ser un poco hipócritas, ¿no? Que además me da igual el resultado, pero es cierto que había una institución que lleva 36 de los últimos 40 años ahí. Y cuando llevas 24 años seguidos, me da igual que sea un partido en Huesca u otro partido en Castilla y León, las inercias son muy inquietantes. Y en casi todos los casos confluyen que la mala praxis de la política pasa por los medios de comunicación. Lo que ocurre, que como se demuestra, es que en estos momentos la sociedad tiene herramientas para empoderarse. Y eso es muy importante, Víctor, aunque vendas menos periódicos. Y eso es así, y eso tú lo sabes, además. Por cierto, muchas gracias por estar en mi equipo siempre, Víctor. Además, tenéis un barbastrense que hace unos discursos en la Feria del Libro que son una gozada. ¿Alguna pregunta más? Pues como decía
Me ha hecho firmar para irse rápido, claro, a cenar. Que el convento cierra. No, es que el convento cierra. Que conste una cosa, para el pregón de la Semana Santa mi censor fue don Ángel, que lo sepáis. Fue bondadoso, pero benevolente, pero fue... Porque yo tengo que asistir a la gente que sabe. Cuando crezca ya me apañaré por mi cuenta. Pues muchísimo. No. Contracorriente en el Evangelio se llama proféticos. Que a ver si va a ser el primer día que voy a hablar yo basquel.